Hola, somos Estela y Lola de Centro Sexológico Borovil de Bilbao. Desde Asmavi nos han invitado a hacer este vídeo como sexólogas para hablaros de las relaciones eróticas, las relaciones sexuales y el asma. Hojeando vuestra página web hubo una pregunta que me llamó la atención, que es ¿tienes asma y quieres aprender a convivir con él? Es una pregunta en la que sentí que de ella podríamos hablar de las relaciones eróticas. Sentí que era como esa primera pregunta que haríamos en consulta ante esta situación, el aprender a convivir. Convivir con el asma y cómo conviviendo con ese asma, desde ahí, desde esa convivencia, llegamos a las relaciones sexuales, a las relaciones eróticas. Para ello, lo que primero creemos es aclarar conceptos, ¿no? Porque escuchamos mucho el concepto de sexo, pero en muchas ocasiones está asociado a conductas, ¿no? A las relaciones sexuales, el sexo como relaciones sexuales, y nos gustaría haceros una pregunta para que lo penséis mientras veis este vídeo. ¿Qué es el sexo realmente? ¿Qué es lo primero que os viene a la mente cuando escucháis esa palabra? Bueno, Estela os acaba de preguntar qué es el sexo y a mí me gustaría que hicieseis también un poquito, creo que lo estáis haciendo, ese ejercicio de imaginación, ¿no? De imaginar qué os trae a la mente la palabra sexo. Habitualmente lo que nosotros vemos en consulta es que cuando hacemos esa pregunta, cuando hablamos de sexo, lo que viene a la mente son relaciones sexuales, conductas, como decía Estela, ¿no? Conductas, y esas relaciones sexuales habitualmente en una medida muy elevada aquí en consulta, lo que aparece es el genital, un encuentro entre genitales, la penetración y la búsqueda del orgasmo como el final de ese encuentro sexual. Nos gustaría aclararos entonces lo que hacemos en consulta, que es daros la perspectiva sexológica de este concepto de sexo, porque no lo reducimos a esa palabra, sino que hablamos de hecho sexual humano y de tres conceptos que en la calle digamos que vendrían a ser el sexo que se hace, el sexo que se tiene, el sexo que se siente, ¿no? Y que de alguna manera tienen unos conceptos que vienen a identificar cada una de esas facetas, ¿no? En primer lugar, por tanto, el sexo sería la referencia a lo que somos. El sexo que somos sería lo que nosotras utilizamos cuando hablamos de sexo. Pensamos en esa parte que tiene que ver con que nuestro cuerpo, nuestras estructuras, todo lo que somos está sexuado, es decir, tiene características sexuales, ¿no? Tenemos un cuerpo sexuado en todo lo que lo compone y desde ahí el sexo sería lo que somos. Como os decía Estela, otro concepto que tenemos del sexo es ese sexo que se siente, y en sexología a eso le llamamos sexualidad. Es como desde ese cuerpo sexuado, ese ser sexuado, cada uno y cada una nos sentimos. Esto es plural, no hay una única forma de sentirse, claro está. Entonces no hay una única sexualidad, es pluralidad, hay sexualidades. Y en tercer lugar estaría el concepto de erótica, que es el que hace referencia a eso que hacemos, el sexo que hacemos, ¿no? Cuando hablamos en realidad de relaciones sexuales, nosotras solemos hablar de relaciones eróticas. Más concretamente, de hecho, apuramos un poquito más y hablamos de encuentros eróticos, ¿no? Porque relacionarnos, nos estamos relacionando siempre, pero nos encontramos o nos desencontramos con las personas desde esa perspectiva erótica, ¿no? Desde esa intención erótica. Bueno, haciendo así un resumen rapidito, nos parecía muy importante hablar de estos conceptos como para centrarnos, y entonces la sexología habla de pluralidad, de sexualidades y de eróticas, de muchas y múltiples maneras de sentirse desde cada uno, desde cada una, y de tener esos encuentros eróticos y de vivir esa erótica. Entonces habla de diversidad, de pluralidad. Entonces, claro, ahora yendo un poquito para atrás, ¿no? Os decía que esa pregunta en vuestra web, ¿tienes asma y quieres aprender a convivir con él? Entonces, ahora os pregunto, ¿no? ¿Entendéis un poquito más por dónde vamos esto de tienes asma y quieres aprender a convivir con él? Pues bien, os respondemos así como un poquito rápido, nos vamos luego a hablar un poquito más, ¿no? Las personas con asma tienen sus propios síntomas. Cada uno lo vive a su propia forma, modo y manera.
de acuerdo que es el asma, pero yo cuando hablé con Irantxu me dijo que había una franja muy amplia de formas de vivir el asma, desde mayor sintomatología a menor sintomatología, síntomas más incapacitantes, menos incapacitantes. Entonces, en el caso del asma, haríamos el mismo abordaje que hacemos en consulta cuando vienen personas a la misma que tienen diferentes enfermedades, situaciones, dificultades, de alguna manera que están afectando a su vivencia sexual, y eso que hacemos primero es deconstruir todos los mitos y las falsas ideas que están limitando las posibilidades de lo que pueden vivenciar desde su situación en el ámbito de la sexualidad y de la erótica. Bueno, ahora vamos a recapitular en preguntas, yo sigo recapitulando en preguntas, entonces os preguntábamos también al principio que hicieseis ese ejercicio de imaginación, ¿no? Cuando os preguntábamos sobre el concepto, la palabra sexo, que imaginaseis qué es lo que se os viene a la cabeza. Entonces, ahora mi pregunta es, ese encuentro erótico, esa relación sexual que se os venía a la cabeza, cada uno y cada una de la que nos estáis escuchando ahora mismo, con vuestros propios síntomas, yo añadiría en el momento, en el día, ¿se puede practicar? ¿Se puede llevar a la práctica? La respuesta a esa pregunta os va a dar muchas pistas seguramente, porque pistas de lo que os queremos trasladar, y es que cada persona, cada pareja, cada encuentro puede ser diferente. Es una hoja en blanco en el que podemos realizar nuestra propia receta, nuestras propias recetas, en donde podamos disfrutar, que sería ese primer objetivo, quizá no tener un orgasmo, pero sí disfrutar de todo ese encuentro, sea como sea, con la situación en la que estamos, con la sintomatología que tenemos, y quizá no pensando tanto en las limitaciones como en las posibilidades. Con esto os queremos decir que somos diversos, diversas, somos diferentes, cada uno sentimos de un modo o manera, gustamos y degustamos de un modo o manera, y en vuestro caso, con vuestros síntomas, tenéis vuestras propias características, vuestras propias peculiaridades. Entonces, vuestra forma de vivir, vuestras relaciones sexuales, vuestros encuentros eróticos va a ser única. Desde Borovil os decimos, ¿no?, que os miréis, os hagáis un recorrido y veáis qué es lo que a vosotras mismas es vuestro placer para vosotras, desde vuestro cuerpo, desde vuestra mente, y desde ahí disfrutar de esos encuentros sexuales, de vuestras relaciones sexuales. Es decir, que se trata de conocer, permitirse cómo es ese propio placer, y esto conlleva que antes de pensar en cómo pueden ser esos encuentros con nuestras parejas que quizá no tengan nuestras sintomatologías, nuestros síntomas, que no tengan esas dificultades, aunque quizá tengan otras que no estamos, en las que no estamos poniendo el foco, pensemos en nosotros y nosotras mismas, ¿no?, y mismos. Es decir, que exploremos cómo es nuestro placer, con qué disfrutamos en nuestro cuerpo tal y como es, y que desde esa sabiduría podamos trasladarle a la otra persona por dónde puede ir, qué podemos hacer juntos y, como decíamos, dónde están esas posibilidades, ¿no? Eso es. Bueno, pues os estamos diciendo que os descubráis, que os conozcáis, que os aceptéis, que os expreséis desde ahí, y diréis, vale, ¿y cómo? Pues bien, ahora nosotras os vamos a explicar un poquito cómo hacemos aquí desde Borovil. Es una sugerencia, es un ejercicio muy de descubrir y muy de indagar, y entonces nosotros le llamamos mapa de tu sexualidad. Entonces ahora vamos a ir un poquito a daros esos pasos, cómo hacer para hacer este descubrimiento propio de ese propio placer. Pues lo primero es reconocer el terreno que vamos a explorar, ese cuerpo que tenemos ahí, que a veces desde las dificultades o desde el dolor no dejamos de mirar todavía más, y lo que tenemos que hacer es mirarlo con una mirada de admiración quizá, de lo más limpia posible, reconocerte a ti en ese cuerpo y hacer una exploración muy lenta, pausada, sin juzgarte, sin pensar, intentando recorrer ese cuerpo con la mirada, quizá con las manos, con lo que puedas, utilizando un espejo, lo que necesites para hacer ese primer reconocimiento de ese terreno en el que vamos a intervenir.
Lo primero es daros tiempo. Vivimos en un momento social y cultural donde estamos continuamente haciendo cosas, pasamos de una a otra, incluso en el ocio, organizamos y organizamos. Daros ese espacio, ese momento para vosotros, para vosotras, dedicaros tiempo a reconocer ese cuerpo. Yo suelo decir aquí en consulta, ¿no? Hacerlo bonito, y mientras lo estáis preparando lo estáis disfrutando también, ¿no? Velitas de olores, luz tenue, fuera móviles, apagar los móviles no están. Permitiros poner algo que os guste, con lo que sintáis cómodos, o estar desnudos, sentiros cómodos también con ello, calidez en el ambiente. Es muy importante el dedicaros ese tiempo y ser prioridad en ese momento. Bueno, pues en ese espacio privilegiado en el que estás contigo mismo, contigo misma, mirándote, observándote, puedes coger un papel y un lápiz si quieres, ahí apuntar una serie de ideas. ¿Qué ideas te han venido a la cabeza en esa observación, vamos a decir así? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué lugares son puntos clave para ti que, como en un mapa, hay que visitar? Hay que visitar por tu parte, o incluso si alguien viene, ¿no?, a verte. ¿Qué lugares pues son lugares que prefieres evitar, ¿no? Y eso también tenemos que acogerlo, y es posible y no pasa nada, pero vamos a hacernos conscientes de ello, ¿no? Y de alguna manera un poco ver dónde te gusta estar, cómo te gusta estar, y dónde te sientes pues más tú. Con esto queremos deciros, esos lugares donde dices esto es visita obligatoria, ese momento hedonista de esto me va a proporcionar un placer impresionante, y se lo voy a contar a la persona, si lo comparto, con quien lo voy a compartir, porque eso sé que me va a gustar. Esos lugares donde dices, no, aquí no hay parada porque no es algo que me produzca placer. Entonces, bueno, como decía Estela, no pasa nada. Es muy importante también reconocer esos lugares y decir, no, esto no me apetece, esto no me gusta, esto no lo quiero hacer. Esos lugares donde, bueno, a veces pararías y a veces no. Te puedan gustar más, te puedan gustar menos. Hacer ese paseo hedonista, ¿no? Esos sitios donde degustar, y esos sitios donde, bueno, hacer paradas intermitentes y donde no parar, ¿no? Pero qué maravilla poder reconocer tu cuerpo erógeno en sí mismo, donde puedas disfrutarlo y puedas sentirlo. Y en esa comunicación con el otro, el poder expresarle qué es lo que es tu placer, lo que decíamos al principio, ¿no? Descubre tu propio placer, descubre qué es lo que te gusta. En esa diversidad a todos no nos gusta lo mismo y cada día nos pueden gustar cosas diferentes. Dada vuestra sintomatología, dependiendo del día, os gustarán más unas cosas, os gustarán más otras. Hacer este recorrido no una única vez, podéis hacerlo cuando consideréis que, oye, es el momento de hacer el recorrido, volver a ello, porque algo ha cambiado. Bueno, pues perfecto, adelante, recorriros de nuevo, descubriros de nuevo, aceptaros de nuevo, y desde ahí descubrir vuestro propio placer para poder compartirlo con la otra persona. Es decir, que os invitamos a que os olvidéis de premisas que tenemos muy integradas en cuanto a las relaciones sexuales en general con las personas. Una es que hay un modelo genital, coitocentrista si queréis, muchas veces, con el orgasmo como único objetivo, y os invitamos a que rompáis con esa premisa y os permitáis generar ese propio mapa que sea el que os guíe, y que no sea ese modelo universal para todo el mundo, en todo momento, en cualquier situación, el que os limite y os impida llevar a cabo, os lleve a evitar, ¿no?, esos encuentros. No se trata de evitar, pero tampoco se trata de esperar a que los encuentros surjan. Bueno, yo voy a decir la palabra planificar. Y os va a sorprender muchísimo. ¿Cómo que planificar? ¿Cómo que planificamos nuestras relaciones eróticas? Pues bien, como solemos decir en consulta, cuando no planificamos, cuando lo dejamos al devenir, al fluir, acabamos haciendo el mismo caminito. Y es este caminito que comentaba Estela, que tenemos tan interiorizado. Y en ese momento realmente estamos mirándonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a nuestro placer, a lo que nos apetece. Entonces, en el planificar, ahí está el introducir esa parte, todo esto que habéis descubierto con vuestro mapa de sexualidad, integrar eso que realmente me gusta, eso que realmente me apetece, eso que quiero hacer. Entonces, cuando planificas,
qué divertido. Yo siempre os suelo decir, es como un viaje, ¿no? Por planificarlo no pierde la diversión, todo lo contrario, ¿no? Disfrutas de esa planificación. Y planificar, si compartes con tu pareja, contigo mismo, contigo misma también, ¿no? ¿Qué me apetecería hacer? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Cuándo lo puedo hacer? Buscar ese momento, ¿no? En el que realmente estés tranquila, tranquilo, a gusto. Entonces, esa planificación te permite mirarte a ti mismo, mirarte a ti misma y degustarte o degustarte con el otro, con la otra, desde ti mismo y desde ti misma, desde tu propio placer. Así que nuestro cierre para vosotros es que no evitéis, que no renunciéis a vuestra vida erótica, lo mismo que probablemente en otros aspectos de vuestra vida no ha habido una renuncia seguramente de esas actividades que os gustaban hacer, pero sí ha habido quizá una forma diferente de hacerlo. Y os ponemos un ejemplo. Donde nos movemos aquí en Vizcaya, en Euskadi, hay mucha afición por ir al monte. Y quienes tengáis en esta asociación esa afición de mendizales, quizá ahora mismo ya no, desde que tenéis esta sintomatología, no tengáis esos mismos objetivos que previa al diagnóstico, quizá renunciéis a veces a ir a la cima o que lleguéis en un tiempo mucho más extenso que antes, o que vuestras parejas o personas que conocéis que no tienen asma. Con esto queremos decir que convivir con vuestro asma lo habéis hecho muy probablemente en muchas facetas de vuestra vida y habéis adaptado vuestro día a día a vuestros síntomas en cada momento y en cada día. Pues en las relaciones eróticas, en los encuentros eróticos, es exactamente lo mismo. De lo que se trata es de escucharos y ver qué es lo que queréis en ese momento y ver qué es lo que os va a hacer disfrutar. Y por supuestísimo hablarlo, si lo compartís, ese encuentro con la otra persona y comentarlo, deciros cómo os sentís en ese momento y qué es lo que va a hacer que disfrutéis, porque ahí lo que vosotros disfrutéis le va a hacer disfrutar al otro. El otro va a ver vuestro disfrute y con ello va a disfrutar. Por hacer esa relación íntima, esa relación que nos dice la educación sexual que se nos da en el día a día, cuando se comparte con la otra persona sin disfrutarla, la otra persona tampoco la va a disfrutar. Así que hablando desde vosotras mismas, desde vosotros mismos, desde ese momento, desde lo que en ese momento os gusta y os apetece y os hace disfrutar, la otra persona lo va a compartir y lo va a disfrutar con vosotras y vosotros. Bueno, para finalizar, dar las gracias a Irantzu, a Asmavi, a la asociación y bueno, pues ya sabéis que para lo que necesitéis estamos en Bilbao y estaríamos encantados de atenderos. Para lo que necesite Irantzu en la asociación, por supuesto aquí estamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko.